Hacer del cine otro fogón en los distintos territorios mapuche es lo que mueve nuestro trabajo como Festival Internacional de Cine y Artes Indígenas en Wallmapu. El calor de Hualén nos permitió sacar la pantalla a las calles y realizar talleres de arte y comunicación. Pero de un día para otro, la pandemia nos obligó a llevar los encuentros al territorio virtual. Sostuvimos diálogos con realizadores y activistas mapuche y de otros pueblos de Abya Yala. Abrazos que a kilómetros hallaron sitio en 21 transmisiones. En el desafío de adaptarnos a lo remoto, quisimos compartir durante 4 días lo aprendido con organizaciones sociales de diversos lugares del continente, con gran convocatoria en los talleres de streaming y redes sociales. El Huetripantu nos recordó que pese a todo, la naturaleza sigue su curso. Para fortalecernos con ella, invitamos a 10 artistas musicales y 3 poetas de distintas latitudes, conectando con más de 2.500 hogares. Los procesos de aprendizaje de niñas y jóvenes se vieron afectados por este nuevo contexto. Creemos en el aporte que el cine puede hacer a los procesos educativos, sobre todo en relación con las formas tradicionales mapuche, como los cepeu. Junto a diversos profesionales realizamos Culco, guías educativas desde una mirada mapuche, presentada ante profesores y profesoras de Chile y Wallmapu. El 14 de diciembre el territorio mapuche experimentó un eclipse solar y con el quimón recopilado por la lamián Margarita Canío pudimos entender este fenómeno desde el conocimiento mapuche en el taller Astronomía en Wallmapu, el eclipse de Antú. Durante todo el año, habilitamos la sección Catálogo en nuestro sitio web, donde podrán encontrar más de 100 películas que han sido parte de las ediciones anteriores del festival para ser vistas en línea y sin costo. Cerrando el 2020, creamos la Sala de Arte Indígena en línea Filque, Territorios en Tensión, con las obras de 4 artistas mapuche y una lamiana afrodescendiente, resultado de la residencia de arte FIC Wallmapu realizada en el Loft Chayupén. Agradecemos la posibilidad de vincularnos con territorios a los que no habíamos llegado hasta ahora, y mientras podamos, llamamos a practicar el Kelugún, el cuidado mutuo, para volver a correr el mate al calor del Nuchamcagún, del diálogo colectivo.